Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de las oportunidades de inversión que nos está ofreciendo el mercado gracias a todas las incertidumbres que existe actualmente por aranceles, por el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, tipo de interés, inflación, etc. Por ejemplo, hablando de inflación, acabamos de conocer los datos de inflación presentados por Estados Unidos, donde aquí podemos ver que el IPC de Estados Unidos o la inflación se sitúa en el 2,8% cuando la previsión era del 2,9%. Esto hay dos lecturas, porque obviamente por un lado se esperaba que la inflación fuera más alta, pero por otro lado, viendo las previsiones de que el primer trimestre pueda haber un decrecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, que esto, como sabes, si hay 2 trimestres consecutivos de trimestre o de crecimiento del PIB negativo, eso implicaría una especie de recesión técnica. Pues en este caso, que haya menos inflación es positivo por una parte, porque puede motivar a los bancos centrales, en este caso a la Fed, a bajar los tipos de interés, por eso es más baja, pero también por otro lado preocupa o digamos que motiva el pensar que es más probable que pueda llegar a suceder esa recesión con 2 trimestres consecutivos negativos. Aquí podemos ver por supuesto la evolución de la inflación, donde ahora mismo se sitúa en el 2,8% en Estados Unidos y el 3,1% la subyacente, y obviamente si vemos en términos de cómo le ha afectado al mercado, por ejemplo, vemos que el S&P 500 lleva apenas un mes cayendo hasta prácticamente, como podemos ver aquí, los 5.572 puntos, y fíjate que la caída máxima, como puedes ver, es prácticamente del 9,31%, es decir, no ha llegado a caer un 10%. Es verdad que hay muchos inversores, canales de YouTube, etcétera, que están diciendo que en base a esta caída parece que estamos entrando en una crisis, pero lo cierto es que para entrar en un mercado bajista se necesita que el mercado al menos caiga un 20% o más. Entonces todavía estamos muy lejos de ese escenario, pero sí es cierto que aunque estemos viendo que el S&P 500 no ha caído tanto, sí es verdad que un 10% puede ser preocupante, pero esto es sobre todo porque la mayoría de grandes empresas han caído o los múltiplos que se están pagando por esas compañías han bajado bastante, y es por eso por lo que al tener un mayor peso, pues el múltiplo de esas compañías al bajar afecta mayoritariamente a el S&P 500, arrastrando el resto del mercado. Pero dentro de esta situación están ocurriendo muchas oportunidades de inversión con todas estas compañías grandes, las cuales por supuesto son más resilientes, más estables, predecibles, y que además en momentos económicos de incertidumbre son perfectas para protegernos no solo a corto plazo, sino también para obtener una buena rentabilidad a medio y largo plazo. Entonces es por eso por lo que en este vídeo te quiero hablar de las oportunidades de inversión, pero cuidado, te quiero hablar de oportunidades de inversión siempre teniendo en cuenta en base a las ineficiencias de mercado. Es decir, cuando una empresa presenta buenos resultados, pero el mercado la tumba, es decir, baja su cotización a pesar de que la empresa presente buenos resultados, ahí es donde está ocurriendo una ineficiencia de mercado, que esto es positivo porque nos da más garantías de que esa inversión va a tener un buen resultado a medio y largo plazo. Sin embargo, otra opción diferente, que es otro tipo de oportunidad, que no digo que no, puede ser por ejemplo el caso de Puma, que por supuesto Puma en el momento en el que te estoy grabando este vídeo acaba de presentar resultados. No te voy a hablar de los resultados de Puma porque esto lo voy a dejar para el vídeo de noticias, resultados e información del fin de semana, pero ahora mismo tras la presentación de resultados ves que la compañía de hecho había caído más de un 20%. Y lo cierto es que a lo largo del mercado o a lo largo de la apertura del día de hoy ha ido poco a poco recuperando esa gran caída, pero fíjate que realmente la caída ha sido bastante grande después de anunciar un guidance más flojo y también de ofrecer esos resultados también algo flojos. Entonces lo que ocurre con esta compañía, y quiero ponértela como ejemplo, es que es una buena empresa, pero que debido a la incertidumbre macroeconómica y a la ralentización económica, es decir, también a la bajada de consumo de muchos países, precisamente porque hay dificultades económicas, este tipo de empresas, sector discrecional, por supuesto se ve más afectado, y esto es por una causa temporal. Es decir, esta empresa está justificada que haya bajado en bolsa porque ha presentado unos resultados peor de lo esperados o ha dado un guidance más flojo de lo esperado, por tanto es lógico que corrija en bolsa, pero lo cierto es que si vamos por ejemplo a ticker podemos ver que esta compañía está cotizando a 10 veces
En este caso, fíjate que estaría cotizando todavía por debajo de estas 10 veces, porque si cambio un momento la cámara, ves que Ticker tiene registrado el precio de ayer a 28, pero como te acabo de enseñar, ha llegado a caer hasta 22, lo que ya nos hace pensar que realmente esta compañía, como puedes ver, estaría cotizando por debajo de las 10 veces PER, y lo cierto es que si conoces este sector, por ejemplo, empresas de consumo discrecional, de calzado deportivo, de ropa deportiva, como puede ser Adidas, Nike, Puma, etc., pues esta es una marca reconocida en la que se espera o hay expectativas de que pueda crecer a tasas cercanas al doble dígito. Obviamente, si hay problemas puntuales, circunstanciales o temporales, dependiendo de la economía en la que estemos hablando, pues este tipo de empresas van a ser inversiones menos atractivas y también van a generar menos beneficios porque los consumidores van a consumir menos este tipo de productos. Normalmente se van más a productos de consumo estable, por eso en momentos de incertidumbre, recesión, crisis, todo esto, las de consumo estable lo hacen mucho mejor, pero en el caso de estas lo hacen peor y como te digo, estas bajadas son temporales, pero hay que diferenciarla de otro tipo de ineficiencias. Esta empresa, por supuesto, podríamos considerar que está cotizando con un múltiplo de bastante descuento y lo cierto es que quizás puede ser una buena oportunidad a largo plazo teniendo en cuenta de que cuando se recupere la economía, el sector y la empresa en concreto vuelva más eficiente sus costes y ejecute bien los planes para optimizar sus márgenes, pues obviamente esta empresa es una de las líderes del sector y seguramente veremos que vuelva a la senda de crecimiento. Pero aquí ves que esto es otro tipo de oportunidad. Yo de la que te quiero hablar es de las oportunidades que son claras ineficiencias del mercado, es decir, buenos resultados de empresa, pero bajada o caída en bolsa. Y en este caso te traigo empresas grandes, resilientes, conocidas, que por supuesto dentro de las 7 magníficas son las que más oportunidades parece que están dando. En este caso, en primer lugar, te quiero hablar de la compañía de Meta. Meta, como sabes, es una empresa que ya te he hablado en el canal dentro del sector de publicidad digital, también de inteligencia artificial, que tiene Instagram, WhatsApp, bueno, ya sabes de qué empresa te estoy hablando y por supuesto, fíjate que ahora mismo está cotizando a 23 veces, es decir, por debajo de las 25 veces, pero esta compañía es que lleva una caída, fíjate, desde los 736, como puedes ver, hasta prácticamente, como ves lo que dice Ticker, 620 de ahora, pero es que incluso esta compañía llegó a estar por debajo de los 600. Si me vengo aquí y pongo un momento Meta para que veas exactamente el gráfico y la caída total que ha sufrido esta compañía en el último mes, fíjate que desde máximos, desde 736 hasta el mínimo, ha caído un 18,83. Por tanto, es una caída bastante importante que ha hecho que esta compañía en el punto más alto estuviera a un múltiplo ya un poquito exigente, pero ahora mismo está empezando a estar a múltiplos razonables o incluso con descuento. Lo cierto es que esta compañía, como ya te he explicado en el canal, a largo plazo, fíjate que las estimaciones, y esto es lo que hay que tener en cuenta cada vez que baja o hay caídas de mercado, es decir, saber lo que va a generar tu empresa, saber lo que vale, calcular el valor intrínseco y en base a eso tomar decisiones para comprar o vender, y en este caso fíjate que para esta compañía hay estimaciones de crecimiento de doble dígito, 14, 13, 11, 10, 9%, y en beneficios, por ejemplo, en EPS, pues crecimientos del 6, 14, 15, 8, 16, es decir, estamos hablando más o menos de crecimientos cercanos al 13, 14%. Por tanto, esta compañía que ya está empezando a cotizar con cierto descuento, como ves, puede ser una inversión atractiva a medio y largo plazo. De hecho, si lo calculamos de forma rápida, fíjate que aquí tienes los EPS normalizados y fíjate que si se cumplen las estimaciones de los analistas y la compañía llega a presentar 42,32 de EPS, vamos aquí a la calculadora, pongo 42,32 y esto lo multiplico primero de forma conservadora por 20 veces, es decir, por debajo del múltiplo actual. Fíjate que ganaríamos dinero, 846, cuando la compañía está, como te había dicho, en 620. Es decir, en el peor de los escenarios, en este caso en un escenario conservador, múltiplo conservador a 5 años, ganaríamos dinero, pero fíjate que si en lugar de eso tenemos en cuenta el mismo o los mismos EPS 42,32 y esto lo voy a multiplicar por 25 veces, que sí es el múltiplo apropiado de esta compañía, lo cierto es que llegaría a un precio
objetivo de 1058. Por supuesto, esta semana esta compañía había caído un poco más, incluso se había situado por debajo de los $600, lo que quiere decir que todavía había un upside mayor, pero es que además si aplicas los conocimientos de opciones financieras que te he explicado en el curso de opciones, obviamente podrías haber incluso invertido o tener la opción de invertir en esta empresa por debajo de 600 e incluso llevarte primas por valor de 15 o 20%. Por tanto, aquí en este ejemplo vemos que esta empresa a medio y largo plazo, aplicándole múltiplos conservadores y también múltiplos razonables, podemos generar una rentabilidad interesante del 13-14%, pero es que además, si tenemos los conocimientos, los que te he enseñado en el canal, pues obviamente podrías haberle sacado un 15-18% adicional para tu cartera. Por tanto, estaríamos hablando de que esta compañía que ahora mismo estaría ofreciendo un crecimiento de doble dígito, pues en tu caso podrías incluso generar crecimientos de doble dígito cercanos a 20%, y por tanto esta oportunidad es interesante. También es verdad que, para ser justos, con esta compañía en concreto, como está cotizando a 620, sí es verdad que necesitaríamos más liquidez, y por tanto digamos que esta oportunidad no es para todo el mundo, porque habría que contar con una cartera más grande o con mayor liquidez. Pero es precisamente por eso por lo que te traigo otras ideas interesantes, y en este caso te traigo la compañía de Google, que ya te he hablado en semanas anteriores, porque para mí es la empresa que ahora mismo está a múltiplos o valoraciones más atractivas. Como puedes ver, Google, Alphabet ha caído bastante desde 206 de pico hasta prácticamente, incluso llegó a estar por debajo o prácticamente cerca de los 160. De hecho, aquí podemos ver como Alphabet desde los máximos, más o menos desde los 207 hasta prácticamente los 165, fíjate que la caída, si hacemos esto, pues prácticamente ha caído un 20%. Sin embargo, la compañía, como ya te enseñé los resultados que presentó la empresa, sigue presentando buenos resultados tras buenos resultados. Por tanto, hay una clara ineficiencia, pero obviamente el mercado la está castigando por otras razones, precisamente por la incertidumbre de Donald Trump, la guerra entre Rusia y Ucrania, aranceles, todo esto que por supuesto hace que el mercado esté más inquieto, se genere más volatilidad, muchos inversores más asustadizos o con menos conocimientos vendan a las primeras de cambio, y por tanto esto al final cree una presión vendedora que haga que las acciones vayan bajando, precisamente por ese aumento de órdenes de venta en masa que hacen que el precio caiga y corrijan empresas como Alphabet, que no está justificado. Pues fíjate que esta compañía ahora mismo, si me voy a ticker, está cotizando a 18 veces, realmente serían 17 veces si lo ajustáramos por la caja, pero fíjate que si vamos a estimaciones, esta compañía por supuesto también se esperan crecimientos de doble dígito, como te he enseñado en vídeos anteriores, y también en cuanto a beneficios, aparte de que esta empresa recompra acciones, fíjate que se esperan crecimientos más o menos de media cercanos a 15%. Aquí vemos, por ejemplo, 11%, 13 o 14%, 16, 15%, una media más o menos del 14-15%, pero es que encima esta compañía, como te digo, está a 18, 17 veces. Por tanto, aquí podríamos calcular también cuál podría ser las expectativas o el precio futuro de esta compañía a 5 años, a 2029, y en este caso fíjate que si me voy a la calculadora, reseteo la parte de meta y fíjate que voy a tener en cuenta estos 15,93 por esta parte, y fíjate que si le aplicamos un múltiplo conservador de 20 veces, en este caso estamos hablando de 318, fíjate que la compañía realmente está ahora mismo a 169, pero si es que vamos aquí a ticker y realmente tenemos en cuenta ahora mismo la parte optimista, pues vamos a tener en cuenta estos mismos 15,93, por tanto 15,93, y esto lo multiplico por 25, lo que quiere decir que serían 398 de precio objetivo. Bien, esto es de entrada si tú simplemente quisieras comprar acciones, lo que prácticamente, si haces los cálculos, esta rentabilidad sería aproximadamente de un 18-19% anualizado a 5 años, a 2029. Esto ya de por sí, para ser una empresa grande, es una rentabilidad increíble, pero es que además, si aplicas los conocimientos que te he explicado en el canal, incluso podrías comprar esta compañía con todavía más descuento. Por ejemplo, esta misma semana yo mismo he estado viendo cómo
la put, es decir, la venta de put a 155, comprarla más barata, o la 150, te estaba pagando aproximadamente un 8, un 9 o un 10% de prima. Por tanto, si tú esperas obtener un 19% anualizado por esta compañía más un contrato de opciones que te pague la prima, pues obviamente le sumarías ese 10% extra, lo que más o menos estaríamos hablando de que esta compañía de forma fácil te podría ofrecer de forma anualizada cercano a 25%. Y esto por supuesto es una rentabilidad increíble, pero es que incluso sin aplicar la parte de opciones, ya de por sí esta empresa te está ofreciendo un 19%, que pocas empresas te pueden ofrecer esa rentabilidad de forma prácticamente estable y segura. Pero es que además hay otras empresas que se están volviendo más atractivas, como es el caso de Microsoft. Microsoft es una empresa que normalmente siempre ha cotizado a múltiplos exigentes y fíjate que ahora desde hace poco ya está cotizando por debajo de las 30 veces. Normalmente esta compañía la estábamos viendo cercano a las 35 veces, pero fíjate que la caída que ha tenido también ha sido importante. Fíjate que si vamos aquí y en este caso pongo Microsoft para ver realmente qué es lo que ha hecho en bolsa, pues fíjate que si ponemos el último mes, podemos ver, por ejemplo, cómo desde máximos hasta el punto más bajo ha caído un 8,64%. Lo cierto es que esta compañía es mucho más estable que el resto porque el mercado considera que es o tiene más capacidad de crecimiento y es más segura y resiliente, por tanto digamos que le asigna un mayor múltiplo y al mismo tiempo es menos volátil, pero además esta compañía ahora mismo, fíjate que por pair trailing estaría cotizando a 30 veces, pero si vamos aquí a ticker estaría cotizando por 27 veces, lo que quiere decir que ya es un múltiplo razonable. Y fíjate que realmente si vamos a la parte de estimaciones y hacemos exactamente lo mismo, una empresa que va a crecer a 13, 14, 15, 12 y 12 los ingresos, y en beneficios se espera que más o menos crezca al 11, 14, 17, 12, 15, más o menos estaríamos hablando de 13 o 14%, pues fíjate que si vamos aquí a la parte de calculadora, por ejemplo, teniendo en cuenta los EPS futuros, aquí los normalizados 23,08, voy a poner 23, esto lo multiplico, fíjate, de forma conservadora por 25, que está por debajo de las 27 actuales, fíjate que por 25, pues fíjate que nos saldría que ganaríamos dinero, ya que la compañía ahora mismo estaría cotizando a 383 en el último precio registrado de ticker, por tanto, en un escenario más conservador, con un múltiplo más conservador del que está pagando ahora el mercado, ganaríamos dinero a 5 años, pero es que fíjate que a 30 veces, que es el múltiplo que realmente merecería una empresa como Microsoft, pues obviamente si multiplico aquí los 23 por 30, esto quiere decir que el precio objetivo sería de 690, cuando la compañía, como te digo, está cotizando a 383, es decir, que estaríamos hablando de no doblar, pero prácticamente se acercaría para una empresa estable, predecible y obviamente donde el mercado, si la economía se recupera, pues seguramente por esta empresa podría incluso llegar a pagar 35 veces, pero ese escenario no lo voy a tener en cuenta. Y además tienes que entender que esta compañía, que rara vez ha estado cotizando por debajo de las 30 veces en los últimos años, de hecho si vamos aquí a la parte de valoración y pongo por ejemplo el PER, puedes ver que realmente ha habido un re-rate claro, donde sobre todo desde 2020 ves que el múltiplo medio ha sido más entre 30 y 35 veces, salvo algún momento puntual donde ha sido más el mercado de negativo, por ejemplo en 2022, pero lo cierto es que realmente el rango de esta empresa después en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, ves que es más entre las 30, 35 veces y ahora mismo la encontramos, como te decía, a 27 veces, por tanto está en un rango bastante bajo, pero si es que además a esto le aplicamos opciones, pues obviamente podríamos conseguir una rentabilidad adicional. También es verdad que con esta compañía, como está cotizando cerca de los $400, haría falta bastante liquidez para hacer en este caso las ventas de puts que te he explicado en el curso de opciones, pero lo cierto es que si tienes la capacidad económica de hacerlo, pues puedes conseguir rentabilidades más cercanas a 18% anuales. Otra empresa que ha corregido bastante y que es una clara oportunidad de inversión es el caso de Nvidia, que esta empresa siempre ha estado cotizando a múltiplos exigentes precisamente por el crecimiento fuerte que ha tenido
en los últimos años y por supuesto también por las expectativas que hay para los próximos años. Es verdad que esta compañía se espera que al estar en un sector cíclico o semicíclico pues pueda sufrir una ralentización en el crecimiento de aquí a 2 o 3 años, pero lo cierto es que ahora mismo si hacemos una valoración a medio plazo, es decir a 2 o 3 años, fíjate que ahora mismo la compañía está cotizando a 24 veces cuando normalmente ha estado a 35 o 40 veces por el enorme crecimiento que ha tenido. Además, fíjate que la compañía en los últimos resultados que presenté en el canal había batido las estimaciones de analista, pero lo cierto es que a pesar de haber cumplido con todo ese crecimiento y seguir con expectativas o grandes expectativas de crecimiento para los próximos 2 o 3 años, pues fíjate que el mercado ha decidido bajarla prácticamente de las 35 hasta las 24 actuales. Si vamos, por ejemplo, aquí a la parte de Google y en este caso voy a poner Nvidia para que veas cuánto ha sufrido de caída máxima esta compañía, pongo el último mes y puedes ver que desde picos hasta el punto más bajo ha sufrido una caída del 23% o dicho de otra manera, cuentas esta compañía con un 23% de descuento. Por tanto, si vamos aquí a la parte de ticker y vamos a estimaciones, para ver el crecimiento esperado para esta compañía, fíjate que los analistas ya han hecho ciertos ajustes donde esperan que en 2029 sea ese año negativo precisamente porque es un sector cíclico, pero eso no quita que realmente 2026, que para nosotros es 2025 porque la compañía lo tiene cambiado, pues crezcan más de un 50%, luego un 22%, luego un 15% según analistas y por tanto aquí podríamos hacer estimaciones hasta 2028 y también no solo porque lo digan los analistas, sino entendiendo cómo funciona el sector, la demanda que está teniendo o aumento de demanda que está teniendo ASML, Taiwan Semiconductor, que también va a invertir más en traer nuevas máquinas precisamente para satisfacer toda esa demanda y toda la demanda creciente en inteligencia artificial y más concretamente con Nvidia, que después de haber cumplido con la producción de los chips Blackwell, ahora todavía tienen que vender todos esos nuevos chips a los clientes que faltan. Y además, después de lo que te expliqué con DeepSeek, es decir, con aquella empresa china que había conseguido demostrar que se podría invertir en inteligencia artificial con menos costes, esto puede hacer que más players quieran invertir en inteligencia artificial y por tanto podría ser mayor futura demanda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para asegurarnos de que realmente este objetivo se pueda llegar a cumplir o no, pero lo cierto es que si nos centramos en el crecimiento que estiman los analistas, fíjate que en este caso para 2028, que sería 2027 para nosotros, pues se estima que la compañía presente unos EPS de 6,44, lo que quiere decir que esto, si vamos a la calculadora, fíjate que en este caso 6,44 y esto lo multiplico por las 25 veces, fíjate, en este caso quiere decir que es un múltiplo conservador, ganaríamos dinero porque estamos hablando de que la compañía ahora mismo estaría cotizando a 115, por tanto llegar de 115 a 161 es bastante interesante, a tan solo recuerda 3 años, pero si es que le aplicamos un múltiplo un poquito más optimista, pero no ni 35 ni 40 veces que lleva cotizando de antes, sino de 30 veces, pues en este caso fíjate que los 6,44, esto lo multiplico por 30, quiere decir que tendríamos 193. Por tanto, fíjate que la compañía, como te digo, está a 115, pero es que hasta hace poco, esta compañía, como te decía, fíjate que el mínimo, yo estoy grabando este vídeo en miércoles, como te digo, tú lo verás el jueves, el lunes, en la caída, que hubo más caídas en el mercado, llegó a estar incluso cerca de los 100, estuvo en 100 poco. Por tanto, si tú te ibas en este caso con las opciones y buscabas ventas de put, las primas que pagaban por esta compañía eran cercanas al 20%. Te estaban pagando 17, 18, 19% de prima. ¿Por qué? Pues porque precisamente, como te explicaba en ese curso, si hay una mayor volatilidad, si hay mayores caídas o mayor volatilidad en los mercados, eso hace que las primas aumenten y si tú eres vendedor de opciones, significa que vas a cobrar unas mayores primas. Por tanto, podría ser el caso de que tú pudieras llegar a comprometerte a comprar acciones de Nvidia a 100, que fíjate lo interesante, porque si tenemos en cuenta ahora mismo cuánto o a cuánto estaría cotizando la compañía a 100, fíjate que teniendo en cuenta los resultados de 2028-27 para nosotros, fíjate que 100
entre, en este caso, los 6,33, pues fíjate que la estaríamos comprando a 15 veces de 2027 para nosotros. O dicho de otra manera, si también vamos aquí a la parte de Nvidia y queremos ver a este año a qué múltiplo estaríamos pagando por Nvidia, pues fíjate que si vamos aquí, en este caso sería 2026, que es 2025 para nosotros, pues sería de 4,50. Por tanto, fíjate que 100 entre 4,50, pues realmente fíjate que la compañía la estaríamos comprando ahora mismo a un múltiplo de 22 veces si realmente se llegara a ejecutar el contrato. Pero es que fíjate, se ejecute o no se ejecute, las primas que te estaban pagando ya eran o te ofrecían una rentabilidad del 20% este lunes. Pero es que además el resultado o el crecimiento esperado, obviamente, si calculamos el múltiplo que te dije a 30 veces, si es de 100 a 190 y pico, que es el precio objetivo, es un 90% de rentabilidad a 3 años. Por tanto, le tendrías que sumar al veintitantos, casi 30% anualizados en esos 3 años, pasar de 100 a 190, más la prima cercana al 20%. Lo que quiere decir que sería otra oportunidad atractiva, y lo interesante de esta empresa es que, por ejemplo, como la empresa cotiza a 115, como puedes ver, pues obviamente un contrato de opciones no te supondría mucho capital. Si tuvieras liquidez y en este caso pudieras tener para 115 100 acciones, es decir, unos 11.500 dólares, pues obviamente ese sería tu compromiso, pero a cambio te llevarías aproximadamente un 20% de rentabilidad. Por tanto, como ves, en Nvidia sí es verdad que sería una inversión más pensando a medio plazo, pero con los múltiplos actuales que está ahora mismo, es decir, por debajo de las 25, y si tenemos en cuenta que incluso aplicando la estrategia de opciones podríamos comprarla todavía más barata y recibiendo una prima, podríamos incluso comprarla pensando a 1 o 2 años por debajo de las 20 veces, lo que prácticamente sería seguro que generaríamos una rentabilidad positiva para nuestra cartera. Y por último te quiero hablar de una empresa que es justo la cara opuesta de todo lo que te he estado enseñando, pero que también puede ser interesante para aprovechar en estos momentos de incertidumbre, y en este caso me quiero referir a la empresa de Apple. Apple, como sabes, es una empresa estable, madura, que por supuesto se considera resiliente, es decir, que a largo plazo los inversores piensan que tiene la capacidad de seguir creciendo gracias al aumento de precios y al mismo tiempo a las ventajas competitivas de marca y otras cosas, pues que crezca más o menos al 7-8%. Obviamente esta compañía, como ves, no está cotizando barata para el crecimiento que tiene, porque hemos visto anteriormente cómo empresas como Microsoft, como Google, como Nvidia, pues están cotizando a un menor múltiplo con mayores crecimientos. Por tanto, podríamos decir que Apple, en términos generales, ahora, a pesar de haber caído en las últimas semanas, sigue estando a un múltiplo exigente para el crecimiento que tiene. Ojo, no quiere decir que no esté justificado porque es una empresa más resiliente y el mercado la puede considerar más estable y segura en estos momentos de incertidumbre, pero también hay que valorar el crecimiento o la rentabilidad que nos puede ofrecer a largo plazo. Por tanto, esta compañía, fíjate que lo primero, si me vengo aquí y pongo Apple, puedes ver cómo realmente aquí más o menos el crecimiento o la bajada que ha tenido en el último mes desde máximos, pues podemos ver que ha sido de un 12%, es decir, ha caído menos que otras compañías, pero lo cierto es que esta compañía efectivamente estaba cotizando a múltiplos más exigentes. Después de esta caída del 12%, todavía está cotizando cercano a las 30 veces, creciendo, como digo, 8%. De hecho, aquí podemos ver en estimaciones cómo esta empresa se espera, las expectativas de los analistas, que crezca más o menos un 4, un 8, un 7, un 8, un 8, o sea, de media un 8%, y además NPS que crezca más o menos a tasas de doble dígito, como puedes ver, 8, 12, 10, esto de 25 ya es más cuestionable y del 19 también es más cuestionable, pero seguramente esta empresa podría llegar a crecer más cercano a 12, 10, 11% en EPS si recompran agresivamente acciones y si siguen creciendo de forma estable a 8 y 7%. Por tanto,
Es verdad que el crecimiento no es del todo malo, porque al final lo que importa son los EPS, pero sí es verdad que hay otras empresas más baratas con mayor crecimiento y parece que son más oportunidades. Sin embargo, ¿por qué te traigo a Apple? Precisamente porque con Apple ocurre la oportunidad contraria. Esta compañía, como ves, después de haber corregido, ves que sigue cotizando a 29 veces. Sin embargo, viene de estar más arriba, es decir, viene de estar a múltiplos mucho más exigentes. Esta compañía unas semanas atrás la estábamos viendo a 35 veces. ¿Esta compañía merece por el crecimiento que tiene 35 veces? Pues quizás puede que te parezca un múltiplo bastante exigente para el crecimiento pobre que va a tener para los próximos años. Y es por eso por lo que aquí se podría aplicar la estrategia inversa, la venta de call. Aprovechando esos conocimientos que te enseñé en el curso de opciones, si tú eras accionista de Apple o eres accionista de Apple, lo que puedes hacer en un momento de bajadas es obviamente calcular cuál es el múltiplo apropiado que merecería esta empresa como máximo, y si a partir de X múltiplo ya te parece que es un múltiplo exigente o caro, pues obviamente puedes comprometerte a venderlo a esos múltiplos más altos. Por tanto, estarías vendiendo la compañía con un extra, es decir, por encima del precio al que está cotizando ahora, y encima te llevarías primas, lo que eso incrementaría la rentabilidad que te podría ofrecer en global esta compañía. Por ejemplo, imagínate que antes de la caída tú tenías las acciones de Apple, vamos a suponer que tenías 100 acciones para poder hacer un contrato, porque recuerda que tal y como te he explicado, si no tienes las acciones no debes comprometerte a vender tus acciones, precisamente porque tendrías la obligación y si no generarías un problema en caso de no cumplir esa obligación. Pero vamos a suponer que tú tienes 100 acciones de Apple, que ojo, no tienen que estar al precio de ahora. En este caso aquí aparece que está a 216, pero fíjate que a lo mejor tú puedes tener Apple desde mucho más atrás. Por ejemplo, de mucho más atrás cuando estaba a 170, a 200, a 150 o incluso mucho más atrás. ¿Por qué? Porque hay muchos accionistas que desde hace muchos años llevan invertidos en Apple porque han considerado que es una empresa resiliente, segura, y además incluso han intentado copiar a grandes inversores como Warren Buffett, el cual invirtió en su día en Apple y por supuesto ha conseguido una enorme rentabilidad gracias a haber invertido en ella cuando estaba con mucho descuento. Pues imagínate que en este caso tú tienes acciones de Apple porque las compraste desde mucho más atrás y por ejemplo ahora te has estado replanteando si venderlas o no, porque obviamente también si estamos en un momento de incertidumbre donde hay otras compañías que ofrecen oportunidades de inversión, es decir, que están a múltiplos más atractivos, hay muchos inversores que ahora mismo no cuentan con liquidez, precisamente por la mala gestión de cartera. Una forma de generar liquidez es buscar empresas que sí están a múltiplos exigentes, que sí a lo mejor tienes pensado vender, como puede ser el caso de Apple, y por ejemplo, como ves, desde hace pocas semanas atrás, esta empresa realmente estaba cotizando por encima de las 30 veces. Ahora mismo está en 29 y antes estaba cotizando por encima de las 30. Por tanto, si tú te comprometes a vender las acciones por encima de este precio en una ventana de corto plazo, vas generando liquidez porque vas cobrando primas. Y lo interesante es que con esta compañía podrías haber generado en primas entre un 4 o un 5% teniendo en cuenta toda esta volatilidad de caída. Por tanto, imagínate la opción de que tú quisieras vender estas acciones para poder comprar otras oportunidades y en este caso, en vez de venderla directamente y con ese capital invertir en otra compañía, hacer ventas de call precisamente para generar primas, y cuando se te vendan las acciones, que por supuesto tienes que tener las acciones, será cuando ya tengas esa liquidez para aprovechar otras oportunidades más atractivas que te ofrezcan una mejor rentabilidad a largo plazo. Por tanto, como ves, es importante que sepas cuánto valen las empresas en las que estás invirtiendo, y es ahora, en estos momentos de incertidumbre, cuando aquellas personas que no saben lo que valen los negocios que hay detrás son las que venden de forma rápida. Por tanto, hay que hacer una correcta gestión de cartera, aprovechar las oportunidades de inversión e invertir en negocios increíbles para aprovechar estas oportunidades y tener una mejor rentabilidad a largo plazo. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo sobre las oportunidades actuales de inversión, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.